Bien, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a prepararnos al mensaje de Domingo de Palmas. Hoy, sin duda, en la gran mayoría de las iglesias cristianas, se predica el mensaje de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Y les voy a decir algo. Hoy se predicarán sermones preciosos, profundos, que hablarán, por supuesto, de la palabra Hosana. Muchos de nosotros pensamos que Hosana es como una expresión de alabanza, como aleluya, pero no. Hosana en griego quería decir, sálvanos, te rogamos. En otras palabras, Hosana es un clamor de bendición de Dios. Ven, habrá mensajes preciosos que predicarán pastoras, pastores en todo el mundo. También habrá los eruditos, los estudiosos, que van a platicar por qué Las Palmas. Les voy a explicar. 170 años antes de Cristo, Jerusalén había sido no solo invadida, sino mancillada por un perverso Antíoco Epífanes, que yo digo que con el puro nombre ya ni para acercársele. Bueno, espero que no haya ningún Antíoco, y menos un Epífanes, pero ese Antíoco Epífanes era terrible, y él mancilló el templo. Y 170 años antes de Cristo, los macabeos y el pueblo de Dios liberaron Jerusalén. Y en esos días las multitudes cortaron ramas de los árboles, palmas, y las batían en señal de victoria. Muchos pastores este día hablarán de eso. Yo temo decepcionarles porque no voy a hablar ni de historia ni de tampoco palabras griegas. Yo les voy a hablar de un detalle que a mí siempre me ha impactado de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Porque en San Mateo 21, que es el texto que tienen allí en la hoja de mensaje, dice una cosa, mientras Zacarías 9:9 dice otra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Pues sí, miren. Es una situación que ha generado hasta discusiones de los grandes eruditos. ¿Por qué? Porque en Zacarías 9:9, que es la profecía que se cumplió en San Mateo 21, el profeta Zacarías había dicho: alégrate, hija de Sión, alégrate, pueblo de Dios, porque tu rey viene victorioso, montado en un asno, hijo de asna, para más seguro. Y pues todos estábamos esperando eso, que se diera el día en que el Mesías, el Hijo de Dios, fuera recibido victorioso en Jerusalén, montado en un pollino. Pollino se le llama a la cría del asno. Nosotros en España, por ejemplo, le llamamos borrico, borriquito. Yo he leído que ustedes aquí le llaman burro, me cuesta trabajo, burro. A lo mejor por burro me cuesta trabajo decir burro. Bueno, el caso es que Zacarías 9:9 había dicho que iba a nacer así, un burrito, una cría, y que un día el Señor lo iba a tomar para entrar a Jerusalén. Pero no decía nada de la mamá. Bueno, nada más que era hijo de ella. Pero en Mateo 21 la historia es un poquito diferente. Léanla, por favor. Mateo 21 dice, versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada
y un pollino con ella. Desatadla y, léanlo por favor, traédmelos. Cuando el Señor Jesús dijo, traédmelos, les puedo asegurar que un ángel voló con presteza. Señor bendito, perdona que te interrumpa. Zacarías 9:9, bueno, seguramente tú lo sabes, pero dice que entrarás en un pollino, pero no dice que va a estar presente el asno. No dice eso. Dice que será en un pollino. Obviamente, hijo de un asna. Pero no dice que vendrá un asna con el pollino. Y Señor, tú sabes cómo hay gente escrupulosa que va a empezar a decir que en la Biblia hay contradicciones, que como en Zacarías 9:9 dice una cosa y luego en Mateo 21 otra. Entonces mejor, ¿y si dejamos al asna? Y el Señor dijo, traédmelos. Primera posibilidad. El Señor miró el corazón del pollino que tenía miedo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nunca había sido montado, nunca había vivido la experiencia de llevar una carga así. Así que tal vez iba a llenar de miedo. Esa es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, el problema no era el pollino, el problema era la mamá. Me ha tocado ver a muchas mamás cuando he acompañado a mis nietos a su primer día de clases, llorando más que los niños. Los niños se van felices, bendito sea Dios, que voy a descansar de esta señora. No. Bendito sea Dios que voy a entrar a la escuela, que voy a ver a mis compañeritos, y los niños entran felices. Y la mamá, si no un día véanlo, las mamás afuera llorando por su pollino, su pollina. Tal vez el Señor vio a la mamá. Como sea, Dios tuvo compasión. Y si Él tiene compasión y cuida de las aves, cuida hasta de un asna y su borriquito, ¿cuánto más hará con nosotros? El problema es que nos han enseñado, al enseñarnos religión, que no es así, que igual que el burrito no merecemos nada, que además hay cosas muy establecidas en las iglesias y no vamos a hacer excepciones. A mí me parte el corazón, en verdad, cuando llega una mujer y me dice, pastor, quería preguntarle, pero desde la forma de preguntarlo se ve como miedo a la respuesta. Quería preguntarle, pastor, ¿mi hija podría ser presentada delante de Dios? Le digo, no entiendo tu pregunta. Que si tu hija o tu hijito puede ser presentado. Lo que pasa es que soy madre soltera. Le digo, nunca vuelvas a decir delante de mí que eres una madre soltera. Tú eres una madre victoriosa. Porque si se requiere valor para llevar a los hijos adelante, cuando está el marido contigo, más valor se requiere sin duda cuando está sola. Si una madre es de admirar, una madre que no tiene a su compañero es mucho más digna de admiración. Así que no vuelvas a decir que eres una madre soltera. Además, el Señor es tu marido y Él es el padre de tus hijos. Ahora sí, ¿cuál es el punto? Pues quiero saber si puede ser presentado. Pero no entiendo. Es que a veces dicen que si uno no está así como bien casado, mire, entonces siempre les digo, no vuelvas a hacer eso. Va a haber muchas personas, Dios quiera que no, que van quizás a avergonzar a tus hijos,
que van a hacerles ver menos, pero no tú como mamá, no tú. Tú debes sentirte orgullosa. Miren, en la Biblia, a mí me llama la atención, un día que Abraham fue a pedir la bendición de Dios para su hijo Isaac, el legítimo, el hijo de la fe, el de la promesa. Y llegó Abraham y le dijo: Señor, aquí estoy para que dé la bendición a mi hijo Isaac. El Señor le dijo: claro que bendeciré a Isaac, pero también a Ismael lo bendeciré. A Ismael lo traía acá como escondido. Ve, como que le dijo: tú te paras ahí, tú te quedas ahí en la orilla, no te vais a acercar. Y allá andaba Ismael, tenía un año más, tenía como 17 años Ismael en ese momento. Así que era un muchachito que ya comprendía todo perfectamente. Y Dios le dijo: porque también es tu hijo. ¿Creen que fue como para notificarle? ¿Creen que Abraham dijo: ¿a poco? Y es que les cuento porque un día, en una reunión social de la iglesia, andaba una nena como de 3 años y me ve y me dice: papá. Le dijo: no, yo no soy tu papá, soy el pastor. Ya se fue la niña, ¿no? Y luego por ahí me vio y me dice: papá. Ya me estaba poniendo nervioso. Bueno, ya ni comía yo a gusto, nomás escondiéndome de la chiquita. No, le dije: ya no me digas así, yo no soy tu papá. Bueno, lo recuerdo con pues, alegría, ¿verdad? Porque no pasó a mayores. Pero en el caso de Abraham, Abraham sí tenía un hijo. Y el Señor le dijo: también a tu Ismael te lo voy a bendecir. ¿Saben qué significa? Que Dios no hace acepción de personas. Y si Él miró con compasión, no sé si al pollino, o no sé si a la mamá, o a ambos, Él nos mirará con compasión. Y el Señor Jesús cambió el protocolo, rompió las reglas. ¿Saben por qué? Porque su amor siempre será más grande que las reglas, sobre todo, que establecemos los hombres. Las mujeres también, por equidad de género, ¿verdad? Sí, la verdad, porque a lo largo de los siglos, pues uno ha tenido que confiar en quienes presiden las iglesias, ¿o no es así? La verdad, tú no sabes, yo tampoco. Me acuerdo cuando llegué a la fe cristiana, yo tenía 19 años, todo me costaba trabajo. Decían: busquen en Primera de Corintios. No, pues ¿dónde? No tenías idea dónde estaba Corintios, ¿o ustedes sí? Los cantos, ¿no les tocó eso? Y los otros se arrancan cantando: y así permaneceré. Y tú teniendo que leer aquí la letra, ¿verdad? Porque no te lo sabes. ¿Y por qué no te lo sabes? Porque esas canciones no se escuchan en la Z salvajemente grupera. Entonces, pues es lo único que escuchas. Obviamente no te sabes los cantos. Bueno, hasta decir hermano y hermana, ¿cómo cuesta trabajo cuando llegas a la palabra? ¿En serio? Y se oye hasta chistoso. Yo tenía 19 años, imagínense que me decían: pase hermano Julio. Mis amigos, no hombre, me hacían burla. Hermano Julio, ¿no? Y a mí también me costaba trabajo. Buenos días, hermana. Hola, hermano. ¿Ven? Entonces, uno no conoce y uno tiene que confiar pues en quien te enseña la palabra. Y a veces quienes le enseñamos establecemos reglas que ni vienen de Dios, vienen de nosotros, vienen de las injusticias culturales, vienen de la agresión hacia el género, por ejemplo, hacia la mujer. En lugar de admirar a una mujer que después de concebir enfrenta la vida con la cara de frente por su hijo, por su hija, ¿por qué no decimos: y el jicotillo? Porque tuvo que haber un jicotillo, ¿no? ¿Y dónde está? Y ese sí se pavonea digno. Él no es padre soltero, ¿ven? Y él sí queda sin mancha.
ante la sociedad. Y la mujer que está asumiendo con valor la defensa de su pequeñito, de su pequeñita, esta cultura la señala y le dice, no puedes presentar a tu bebé. Yo digo, ¿en qué hemos convertido la casa de Dios? En la casa del juicio, en la casa de la crueldad, en la casa de la hipocresía. Porque si tantita integridad tuviéramos, nosotros mismos, los siervos, diríamos, y yo no soy digno de presentar a tu bebé. ¿Qué nos hace dignos? La gracia bendita de Dios, su misericordia, nada más, ningún mérito. Pero imagínense la maldad de menospreciar a una criatura, a un pequeñito a quien Dios le dio la vida, a un pequeñito del que el Señor dijo, de él es el reino de los cielos. Increíble, ¿no? Pero a ese nivel llega la maldad humana, a ese nivel llega la maldad de nosotros. Tú debes saberlo, el amor de Dios siempre será más grande que las leyes que establecen los hombres. ¿Qué había dicho Zacarías 9:9? Que iba a llegar el Señor en un burrito. No habló de la mamá. El Señor Jesús llega, ve la aldea enfrente y Él sabe por su gloria divina, primera posibilidad, que el pollino, el burrito, está temblando de miedo. Nunca había sido montado. Tal vez es eso. El Señor se compadeció del pollino. Él se compadezca de tus hijos, de los míos. ¿Amén? Amén. De nuestros pollinos. O tal vez no era el pollino, tal vez era la mamá. Ustedes saben, los 40 son difíciles, ¿no? Y a lo mejor la mamá andaba, pues como señora de las 4 décadas. Y tal vez la mamá traía sus temores y luego ver que el pollino, y lo peor, dice la Biblia que estaba atada. ¿Se imaginan la desesperación de ver que se llevaban a su pollino? Si mi mamá defiende a su pollino de 63 años. Chequen el pollino. Y si Dios en su misericordia tuvo compasión de esa mamá o de ese pollino, ¿cuánto más de nosotros? Miren, para que no piensen que exagero la historia, vean lo que dice. Verso 3. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Estas fueron palabras de Jesús. Y si alguien nos dijere algo, el Señor sabía que iba a protestar el dueño. Si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Otro pasaje paralelo dice, y Él los devolverá. Miren, explico. Lo que sucede es que seguramente el Señor ya le había dicho al dueño del burrito, oye, ¿me prestas tu burro? Sí, Señor, porque yo necesito un burro para entrar a Jerusalén. Ah, sí, ahí está el burro. Pero como hubo un cambio de planes, como el Señor de pronto tuvo que pedir que trajeran a la mamá, el Señor sabía lo que iba a pasar con el dueño. Es como si alguien te dice, oye, ¿me prestas una bicicleta? Sí, pasa por ella. Bueno, luego te mando a mis apóstoles. Ándale pues. Y imagínate que llegan los apóstoles de tu amigo, sus ayudantes, y agarran 2 bicicletas. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Oiga, nada más un detalle. El Señor Jesús había dicho que era una bicicleta. ¿Por qué se llevan 2? El Señor sabía que iba a haber eso. Y dijo, si alguien nos dijere algo, ustedes le dirán, el Señor lo necesita.
¿Alguien ha quedado por ustedes alguna vez? ¿Alguien ha dado la cara? ¿Alguien ha pedido prestado por ti? ¿Alguien ha dicho, mira, ayúdalo y yo, pues si hay algo yo te lo pago? ¿Alguien ha hecho algo así por ti? Jesús lo hizo por el pollino o por su mami. Jesús lo hizo. ¿Ven? El Señor quiso de esa manera defender al pollino o a su mamá o a los dos. El Señor dijo, tómenlos. Y si alguien les dice algo, le dicen que yo los pedí y que yo se los voy a devolver. Y todo eso hizo Jesús por un burrito y por su mami. ¿Cuánto más no hará por ti y por mí? Nosotros necesitamos saber que la gracia y el amor de Dios son el regalo que el Señor nos da, no lo que obtenemos si nosotros cumplimos, si nosotros hacemos, si nosotros alcanzamos un perfil que a veces quienes nos lo imponen ni siquiera lo viven. Pero es parte de la religiosidad, ¿no? Mostrarse perfectos, superiores, desahogar sus complejos y sentir que ellos son lo que nosotros no somos. Tampoco lo son. Pero se llenan la boca diciendo eso. Mientras nosotros deberíamos saber la historia del fariseo y el publicano. Porque el fariseo oraba a Dios, Señor, te doy gracias porque no soy como a este señor que está aquí. En cambio, el publicano, que se reconocía como pecador, ni siquiera levantaba la cara al cielo y con humildad decía, sé propicio a mí, pecador. El Señor Jesús dijo, ¿a cuál de estos creen que oyó nuestro Padre Celestial? Dijo, pues sépalo, oyó al humilde, porque Dios habita con el humilde, con el quebrantado de corazón. Dios resiste a los soberbios. Y la religión, si tiene una característica dominante, es la soberbia. Y cuando tú miras esta historia, tú te das cuenta que Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Al Señor no le interesan los protocolos, al Señor no le interesan esas ceremonias. Sí, Zacarías 9:9 había dicho que en un pollino. Pero cuando el Señor miró hacia esa aldea, miró a la mamá del pollino temblando de miedo por su pequeñito. O miró al pollino temblando de miedo. Y si pudiera haber hablado, le hubiera dicho, Señor, ¿puede ir mi mamá? Todos necesitamos a mamá. Mamá es una necesidad del alma. Papá es una necesidad del alma. Cuando yo era un niño, mi papá se había ido de casa y nos quedaba mi mamá. Pero en ese tiempo se enfermó muy gravemente. Y en el hecho de dolor, de enfermedad, ella comenzó a despedirse de nosotros y a encargarnos, pues, cosas. Yo era de los más pequeños, el penúltimo. Y yo recuerdo, escribí un poema en esos días que decía, cómo me quedaba en las noches con los ojos abiertos, para mirar la muerte y correr a asustarla. Porque así hacía yo. Yo me quedaba como dormido, pero realmente no dormido, ahí junto a la cama de mi mamá. Bueno, no era cama, la verdad era un catre. No sé si los conocieron. Fíjense que en Liverpool no venden. No, sí, el otro día, porque pusieron ahora esto de la, ¿cómo es? Ay, se me fue. La venta nocturna.
Yo dije, van a vender catres, si es nocturna, ¿qué necesitas en las noches? ¿Dónde dormir? Y ahí voy, y que no tenían catres. Los catres, hagan de cuenta que eran un pedazo de lona amarrada con unos resortes. Y ahí, y yo recuerdo que mi mami ahí, recostada, nosotros al lado, yo me quedaba al lado y me decía, vete a dormir, hijo. Me decía, aquí me duermo junto a ti. No, yo decía, ¿qué me voy a dormir? No, si veo que viene la muerte, que con su guadaña, yo corro por una escoba y a puro escobazo la corro. No se va a llevar a mi mamá. ¿Por qué no? Pues porque la necesitas para vivir. Al paso de la vida, sí, el tiempo se lleva a mamá, el tiempo se lleva a papá. Pero ¿saben una cosa? En el corazón nunca se van, permanecen con nosotros, nos acompañan. Y cuando te das cuenta, papá y mamá están en ti, en tu corazón, en tus recuerdos, en la inspiración, en cada mañana. Es como si estuvieran con nosotros. De hecho están y nos animan. Y el pollino necesitaba a su mamá. Tal vez ese es el caso. No puedo decirles a ciencia cierta, porque nunca tuve la oportunidad de hablar con el pollino, ¿verdad? Oye, burrito, ¿fuiste tú? ¿O fue tu mami? Pero lo que sí sé es que en un acto de misericordia, el Señor dijo, tráiganse a los dos. Miren, incluso cuando Mateo escribió el Evangelio, le costó trabajo, léanlo. San Mateo 21, que es la lectura que tienen allí, verso 4. San Mateo está escribiendo el Evangelio y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso. Señor, en Zacarías 9:9 no habla del asna, escríbelo así. ¿Aquí qué dice en Mateo 21? Sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí aparece la mamá. ¿Lo vieron ya? En Zacarías 9:9 no. ¿Qué significa? Que no era el plan. ¿Pero qué significa? Que Dios tiene misericordia y que por su gracia puede bendecirte aunque no sea el plan. Muchos de nosotros descalificamos a nuestros pollinos, a nuestras pollinas. Decimos, mire pastor, con que mi hija consiguiera pues hay algún empleo, aunque sea pues sencillo. ¿Por qué descalificas? ¿Por qué cierras la puerta de bendición que el Señor dice en su palabra que cuando Él la abre, nadie la puede cerrar? Eso dice el Señor. Abre tu boca y yo la llenaré. El Señor nos llama a creer. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Eso dice Dios. A veces decimos, pero es que no es lo lógico. Tampoco era lógico esto. Si ya Zacarías 9:9 había dicho que nada más el pollino, ¿por qué el Señor hizo que trajeran a la mamá? Por lo mismo que va a bendecir a tus pollinos, aun cuando no haya razones lógicas para ser bendecidos. Tú debes esperar lo imposible, debes esperar los milagros, las bendiciones de Dios. El Señor en su palabra bendita nos enseña que para Él no hay imposibles. Y el Señor lo hizo. Y por misericordia, por amor, el Señor dijo, traigan también a la mamá. Y si el dueño del burro, que ya me lo había prestado, les dice algo, díganle, el Señor lo necesita y te lo va a devolver. Pero quiero que venga la mamá, desátenla.
Si el corazón de esa asna pudiera haber hablado, ¿qué habría dicho al sentir que podía ir junto a su pollino? Si el corazón del pollino hubiera hablado, hubiera podido hablar, ¿qué habría dicho? Dilo tú, debo decirlo yo, en nombre del pollino y de su mami. Gracias, Señor bendito, por tanta misericordia, porque así el Señor ha bendecido a tus pollinos, porque el Señor ha multiplicado, porque Él ha suplido, porque Él ha derramado bendición. Y sábelo, su bendición permanecerá, aunque tú y yo ya no estemos. El Señor le dijo un día a David: cuando tus días se cumplan, David, porque sí te ves ya la verdad golpeadito. Sí, porque a veces también, no es tanto los años, el modelo, sino el kilometraje, ¿no? Cuando tus días se cumplan, David, y vayas a dormir con tus padres, yo te prometo que yo seré padre para tu hijo. Y lo cuidaré, y lo guardaré. Y así hizo Dios. Murió David y el Señor estuvo con Salomón. Y varias veces Salomón estaba a punto de ganarse una reprensión de Dios. ¿Y saben qué le decía el Señor? Por amor de tu padre y de lo que le prometí a tu padre, no te doy lo que mereces. Es decir, Dios nunca olvidó su promesa. Y cuando yo leo que eso lo hizo hasta con un burrito, yo no puedo más que maravillarme de la gracia y el amor de Dios. Maravíllate, pero no solo eso, que eso te sirva para confiar plenamente, para decir: Señor bendito, si tú cuidaste de ese burrito y de su mami, así, Señor, míranos y en tu misericordia extiende tu mano de amor y permítenos ir victoriosos. Piensen en la mamá de ese pollino cuando lo vio en la entrada triunfal de Jerusalén. Allí va el burrito, por primera vez montado, emocionado, feliz, y su mami al lado, orgullosa, como tú debes estar siempre de tus hijos. Orgullosa, orgulloso tú, papá, de tus hijos. Y los pollinos, ¿cómo debemos ir? Seguros y confiados, sabiendo que papá y mamá caminan con nosotros. Aun cuando ya no estén, ellos siempre están y caminan con nosotros. Y vamos viviendo sus sueños y vamos realizando las bendiciones, las ilusiones que ellos tuvieron. ¿Qué necesitamos, hermanos, para tener esta bendición? Bueno, anoten en el número 1, lo primero que necesitamos es conocer el amor de Dios. En el número 1, en el renglón inmediato, anoten conocer el amor de Dios. Y en la línea de al lado, por favor, Isaías 1:3. ¿Saben qué dice Isaías 1:3? Óiganlo bien. Que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Me encanta esa expresión. ¿Saben qué significa? Que el asno sabe que esa es su casa, que ese es su hogar, que ese es su lugar. Y yo creo que si algo debemos saber en la vida cristiana es cuál es nuestra casa. Y debemos saber que el amor de Dios es nuestra casa. Las religiones han pervertido la verdad de Dios, todas, incluida la cristiana. Las religiones han sido saqueadoras
de la casa de Dios. Y tal parece que en alguna iglesia, esta o aquella, ya no es la casa de Dios, es la casa de un pastor, o es la casa de un líder, o es la casa de una persona. Y esa persona se siente con el derecho que Dios no le da de limitar la puerta. La iglesia de Cristo es el pesebre de nuestro Señor. Y hay un lugar para ti, y hay un lugar para mí. Porque el asno, el burrito, conoce el pesebre de su Señor, y sabe dónde hay descanso, y sabe dónde hay gracia, y sabe dónde hay cobijo. Nosotros necesitamos conocer muchas cosas. Hay iglesias que te pueden imponer estándares altísimos, ¿verdad? Bueno, aquí necesitarías conocer teología, historia de la iglesia, eclesiología y todo lo que acabe en gía, ¿no? Y bueno, pues te pones a estudiar y cuesta trabajo. De por sí, cuando estaba la edad, no se nos daba la estudiada. Ahora imagínate ya viejos, está más difícil, ¿ven? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nos están diciendo que si yo conozco, que si yo aprendo, que si yo repito, que si memorizo, yo entonces voy a ser un digno hijo o una digna hija de Dios, y que va a haber un lugar para mí. Pero eso no dice Dios. Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hemos pervertido el mensaje de Dios para formar lo que ahora llamamos la institución eclesiástica, para formar los grandes imperios que solo se mueven por intereses que no son los de Dios. El asno conoce el pesebre de su Señor. Y pollino, pollina, es todo lo que tú y yo necesitamos conocer. Que nadie te mueva de esa convicción. El Señor vino a lo suyo, los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice San Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Tú debes conocer el pesebre de tu Señor y saber que tu lugar está en los brazos de Dios. Te bien reciban o te mal vean, eso es asunto de hombres. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre, y fuera de Él no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y tú debes defender esa convicción. Eres hija de Dios. Eres hijo de Dios por la gracia y misericordia del Señor. Aún la golondrina, aún el gorrión encuentra casa donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos. ¿Ven? Es lo primero. Lo segundo, por favor, anoten: el Señor es mi justicia. Y anotan al lado Deuteronomio 22:10. Porque los burritos son de los animales, en mi punto de vista, más sufridos en ese aspecto, ¿no? ¿Quién trabaja más que un burro? Yo creo que difícilmente otro animal. ¿Y saben? No siempre es reconocido y apreciado. En la familia tampoco. A veces se le rinde tanta pleitesía y honor y deferencia a una cuñada
que no mueve un dedo, en verdad. Pero si no se le rinde la pleitesía, se ofende. Y a ti, que te partes el lomo, que trabajas, que te esfuerzas, a veces no hay ni siquiera un pequeño reconocimiento. Y obviamente eso lastima el corazón. Pero Dios hizo una ley para defender al burro. ¿En serio? Deuteronomio 22:10. ¿Saben qué dice? No pondrás a arar juntos a un buey y a un asno. Y si tú no conoces mucho de esto, a lo mejor pensarías, como yo pensaría también, que fue como para distinguir al buey. O sea, dado que el buey es fuerte, dado que el buey es corpulento, Dios no iba a permitir que un burro trabajara junto a él. Pues no, la ley era para proteger a los burros. Porque si araban juntos un burro y un buey, entonces el que trabajaba más era el burro, por la diferencia de tamaños. ¿Ven? No sé si alguna vez han cargado junto con alguien un mueble y te dejan a ti la parte más pesada. No, es que hay cuñadas encajosas, de veras, no es hablar mal de ellas, pero sí, dice, a ver, tú agárrate de aquel lado. Sí, pues ahí están los cajones y ahí vienes tú que no puedes, y la otra todavía te dice, ay, yo pensé que eras más fuerte. Pues sí, pásate de este lado. Así, por eso Dios dijo, no van a arar juntos un buey y un burro. Miren, cuando yo leo eso digo, el Señor tiene tanta misericordia que hasta esos detalles observa. E hizo una ley para defender un burro. ¿Cuánto más Él será tu justicia? Yahvé Sidkenu, Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Tú debes creer y decirle, Señor, acabo de escuchar este mensaje de tu palabra. Y en Deuteronomio 22:10 me inspira que tú hiciste una ley para proteger a un burro de abusos. Y eso me hace creer que aunque no miro en este momento la justicia, habrá justicia de tu mano bendita. Y tú, Señor, serás mi justicia. Pollina, pollino, por no decir burrita, burrito. Fíjense cómo hasta las palabras como que ya la reciben. Te dicen asno, pues como asno, ¿verdad? Pero te dicen pollino, polli. ¡Ay, polli! ¿No? Y entonces tú, hola, ¿cómo estás? ¿Bonito? Bueno, pues yo por eso les digo con cariño, pollinas, pollino. Dios es justo. Tú me puedes decir en este momento, pastor, es que no veo esa justicia, yo sé. Pero el Señor se levantará. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso dijo Job. Y llegó la justicia. ¿Y saben qué dijo Job cuando llegó esa justicia? Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Un día vas a decir eso. Vas a recordar este mensaje y vas a decir, Señor, era cierto, ahora mis ojos te ven, porque veo tu justicia, veo tu bendición. Número 3. Reconoce poder de Dios en tu vida. Y anoten
Isaías 21:7. ¿Saben qué dice en Isaías 21:7? Que había ejércitos de asnos. Eso cómo me impactó. Porque créanme, lo que uno conoce de un poquito de historia, pues miras los caballos como parte de las guerras, ¿cierto? Los elefantes que incluso Alejandro Magno en sus conquistas llegó a usar. No, pues un elefante, por lo menos un orejazo si te pone, ¿no? Pero los asnos, y aquí dice en Isaías 21:7 que había ejércitos de asnos. Ustedes dirán, ¿y para qué servían? Es que ese es el punto, y esa es la sabiduría de la vida. Escuchen esto. Si era correr, galopar, ir a prisa, pues evidentemente el ejército llevaba caballos, ¿cierto? Pero si se trataba de trepar en pequeñas montañas o lugares escarpados, ¿saben quién eran mejores? Los asnos. Porque la planta de sus patas tiene rugosidad. El caballo se resbala. Eso quiere decir, y grábalo para todos los días de tu vida, ninguna lágrima de tus ojos ha caído inútilmente. Ningún dolor, ninguna herida, Dios la ha permitido sin un propósito. Cada cicatriz que nos dolió profundamente, Dios la va a convertir en una fortaleza el día de mañana. Cada menosprecio, cada burla, cada momento de fracaso, el Señor lo convertirá en una fortaleza. A veces miras a los árboles fuertes, con su corteza gruesa, y no sabes cuánto batallaron, cuánto enfrentaron. Dios no permitirá que una sola lágrima caiga de tus ojos inútilmente. Dice su palabra bendita: tú has contado mis lágrimas están en tu redoma. Dios tiene una vasijita, bueno, en algunos casos vasijota, sí, porque le dan mucho a la llorada, pero Dios tiene una vasijita, una redoma, donde lleva cuenta de nuestras lágrimas, y ninguna caerá inútilmente. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy es una herida, mañana será una cicatriz, pasado mañana una fortaleza. Creciste con dolor, pero creciste. Esa es la verdad. El burrito sabe que si se trata de correr, no, pues no lo agarran al caballo. Pero si se trata de trepar por lugares escarpados, mira sus patitas, mira la planta de sus patas, y sabe que esas heridas de trabajar y trabajar y trabajar le van a convertir en un gran soldado. Tú debes saberte una gran mujer, un gran hombre, por la gracia bendita de Dios. Tienes que mirar tu poder en Cristo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todos lo sabemos de memoria, porque en español, hasta en verso nos lo puso el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no deben ser palabras, deben ser vivencias. Míralo, hay ejércitos de burros, ¿cómo no? ¿Ya ven? Entonces el pollino que escogió Jesús no era poca cosa. Además, los asnos los tomaban para las guerras cuando había que transitar lugares muy lejanos. Los caballos se vencen.
Los burros no. Todos los años de tu trabajo, de tu esfuerzo, te han hecho fuerte. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Y tú tienes que mirar tu pasado contemplando en él la gracia y la misericordia de Dios. Número 4. Anoten por favor. Debo esperar privilegios. Los burros han tenido privilegios, bíblicamente hablando. Anoten ahí al lado, por favor, los siguientes textos. Éxodo 4:20, Primero de Reyes 1:33 al 40, Jueces 10:3. Los voy a repetir. Éxodo 4:20, Primero de Reyes 1:33 al 40 y Jueces 10:3. ¿Saben quiénes montaron burro? Bueno, antes vamos a hablar quiénes montaron caballo, ¿no? Montaron caballo Alejandro Magno. Él fue famoso en su corcel. Montó caballo, bueno, hasta el Quijote, Rocinante, ¿no? ¿Quién más montó caballo? Bueno, aquí en México, allá en Zacatecas, lugar precioso, por cierto, en verdad precioso Zacatecas, en la parte superior hay una efigie de Villa entrando a Zacatecas. No, trae un caballo. Bueno, pues la escultura como sea, ¿verdad? Pero impresionante. En la entrada a Toluca, ¿a quién vemos montado en un caballo, en una gran efigie? A Zapata, entrando a Toluca, en Paseo Toyocan. ¿Ven? Así que los caballos han sido montados por grandes hombres, grandes mujeres. Pero al burro lo montó Moisés, por ejemplo. Al burro lo montó David. Lo montó Salomón. Salomón, que dice el Señor que ni con sus camisas hubo voz, se alcanzó a vestir con la gloria de los lirios del campo. No, es que ese Salomón, ese sí era pirurris. Además, hijo de papi. Y Salomón sí cuidaba cada detalle. Léanlo en la palabra de Dios. En serio, Salomón era cuidadoso de detalles de su vestimenta. Dice la tradición que cuando la reina de Saba entró al palacio de Salomón, se levantó el vestido pensando que estaba mojado del mármol que brillaba. Esa es una tradición bonita, histórica. Que la reina de Saba se levantó el vestido pensando que estaba todo mojado. Así era la casita de Salomón. Y montó burro. ¿Por qué? Porque Dios nos da privilegios. El problema es que a veces somos nosotros mismos los que renunciamos a ellos. Somos nosotros mismos los que decimos, bueno, pues, la verdad, pastor, yo me conformo, ya desde ahí. ¿Por qué conformarnos? Cuando Dios nos ofrece bendición. Dice la palabra de Dios que Abraham, cuando pasó por la tierra prometida, no tenía ni siquiera dónde poner un pie. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Y esta tierra yo te la daré. Y no tenía ni siquiera dónde poner un pie. ¿Por qué no esperar en la gracia de Dios todas las cosas? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en Cristo, por su gracia y su misericordia, todas las cosas? Por eso quise mostrarles privilegios. Pero lo más importante de todo, anoten en el número 5,
mi Dios me redimirá. Mi Dios me redimirá. Y anoten al lado Éxodo 34:20. Éxodo 34:20. Y ahora les explico. En Éxodo 34:20 dice muy clara la palabra de Dios, que de todos los animales, los hijos de Dios debían llevar la primicia, el primogénito, y darlo en ofrenda a Dios. Pero del burro no se debía hacer, porque era un animal inmundo. Y por tanto, excepto si alguien redimía al burro con un cordero, con una ovejita preciosa, excepto si alguien lo redimía, el burro tenía que ser desnucado. ¿Se imaginan cuántos burritos se presentaron allí? Ellos no tenían derecho a pasar. ¿No han sentido que a veces esa misma acepción de personas se hace hasta en las iglesias cristianas? Eso es bien triste. En todos lados lo entienden. Clase Premier, boleto VIP, ¿no? En todos lados lo entiendes, porque bueno, pues tienen dinero, pueden pagar. Pero en la iglesia, en el pesebre de nuestro Señor, en el lugar que es nuestro, que Cristo pagó con su sangre, ¿cómo puede haber esa distinción? ¿Cómo puede haber esa maldad? Y la hay. No siempre de dinero, pero a veces de juicio. Y te señalan y te rechazan por algo, lo que sea, que según el criterio de alguien, pues no cumples el perfil, ¿no? Así llegaba el burrito. Y ahí estaba, ¿verdad?, con sus orejas, esperando. La esperanza, lo dice la Biblia, ahí lo pueden leer, era esta: que alguien dijera, redimo a ese burro. Y para redimirlo tenía que dar un cordero. ¿Pero quién va a dar un cordero? A lo mejor, sin ofender, tu vida, mi vida, son testimonio de eso. Nadie va a mover una mano por ti, nadie va a dar un peso por ti, nadie ha hecho algo por nosotros. El burrito estaba esperando. Su esperanza era que alguien lo redimiera, pero eso no ocurría muchas veces. Y el burrito solo sentía cómo su cabeza se quebraba ante el golpe cruel, porque ese animal no podía darse en ofrenda. Hay situaciones de la vida que marcan nuestra existencia. Injusticias. Si papá no se quedó con nosotros, si papá perdió un empleo, si mamá se enfermó y no pudimos ir a la escuela. Y en esta sociedad, con base en eso, se establecen nuestros privilegios o los desaires que sufrimos. No se trata, por supuesto, de victimizarnos. De hecho, tampoco hay necesidad. La verdad, un buen burro ya está acostumbrado, ¿no? Sinceramente, pollinas y pollinos aquí. Díganme si no. Ya dices, no te preocupes. Porque sí vi que pues ahí llegamos y llegaron en ese momento fulanita y no, pero se deshacen, ¿verdad? Ay, qué bueno que llegaste y atiendes. Pásate, ¿no? Y tú te das cuenta, no es que andes tampoco de fijado, aunque sí eres un poquito, pero a veces no, pero pues no puedes dejar de verlo. Así que a veces dices, no, pastor, no hay problema, ya me acostumbré.
El burrito también. Las más de las veces estaba ahí esperando. ¿Habrá una ovejita? ¿Habrá un cordero? Nadie lo hacía por ti. Y de pronto, imagínate que para ti y para mí, que igual no merecíamos nada y que nadie iba a mover un dedo por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toma tu lugar y toma el mío y derrama su sangre bendita en la cruz y te dice desde la cruz: yo doy mi vida por ti. Y sufre los clavos y sufre la asfixia y el dolor y siente lo que tú y yo sentimos y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice con dolor: tengo sed. Jesús murió por ti, murió por mí. ¿Sabes para qué? Para que ese pollino que eres tú, esa pollina que eres tú, este pollino que soy yo, no fuera desnucado y tuviéramos una vida que no merecíamos, pero que Dios en su misericordia nos dio. Y lo hizo por amor. Él te va a redimir. Pollina, pollino, Él te va a redimir. Pero tienes que aprender a esperar en Él. A veces nosotros pretendemos salvarnos a través de obras, sin comprender que no. Es que mira, el burrito estaba ahí, con sus orejitas, bueno, realmente orejotas, ahí estaba. Y la única posibilidad era que alguien llegara y diera a cambio de su vida la de un cordero. Era la única posibilidad. Y es la única también para ti. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo demás son los negocios de la gente que ha convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Los negocios que nos hacen creer que si nosotros hacemos, cumplimos, damos, entonces vamos a tener la bendición de Dios. No, la bendición de Dios es por gracia, es por misericordia. Y tú y yo, lo que tenemos que hacer es, como ese burrito, poner nuestra confianza en Él y decir: Señor, tú vendrás. Y cuando mires que nadie mueve un dedo por ti, cuando mires que nadie va a dar, ya no digas un cordero, no va a dar ni siquiera un poquito por ti, por mí. Cuando sientas eso, cuando tú digas: voy a ser desnucado, todo se va a terminar, me voy a hundir. Cuando tú sientas eso, debes creer que el Señor llegará, que el Señor en su misericordia no mentirá, que Él en su gracia estará allí junto a ti, como lo hizo en la entrada de Jerusalén. Traigan al burrito y se traen a la mamá. Y si alguien les dice algo, le dicen: el Señor lo necesita y te lo va a devolver. El amor de Dios que bendijo a un pollino lleno de miedo, o a una mamá llena de angustia por su pollino, es el amor que cubrirá tu vida y cubrirá la mía, por su gracia. Eso es lo que debes saber. Eso es lo que debes creer y decir: yo conozco el pesebre de mi Señor. Ahora sé que en sus brazos está mi lugar y que nada ni nadie, ninguna religión, ninguna iglesia, menos una persona, tiene el derecho
a privarme de lo que Dios no me priva. Sus brazos de amor están abiertos para mí. Sus brazos de amor están abiertos para mí. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar, dijo el Señor. Y eso tenemos que hacer. Y yo te invito a hacerlo con esta oración donde tú le digas estas palabras: Señor bendito, tu palabra ha hablado a mi corazón. Ahora entiendo, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu amor. Y tal como ese pollino, tal como la mamá de ese pollino, ahora creo, Señor bendito, que tú extenderás tu mano de misericordia, y tú, Señor, salvarás, y tú, Señor, me redimirás. Y aunque el mundo entero me diera la espalda, tú, Señor, con todo me recogerás, porque tu misericordia es para siempre, porque tu gracia es infinita, porque tu palabra es viva y verdadera. Tú, Señor, levantarás mi alma, tú levantarás al pobre del polvo, tú levantarás al pobre del muladar, lo harás sentarse con príncipes. Tú, Señor bendito, suplirás todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Tú, Señor, darás toda la bendición que tú has preparado para mí. Dile: Señor, soy tu hija, soy tu hijo por la fe en Cristo Jesús. Dile: Señor, yo espero en ti, yo confío en ti. Dile: Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Tomo tu mano y camino como el pollino, como su mami, por tu gracia. Fue tu voz la que hizo que desataran a esa asna. Fue tu voz la que trajo al burrito. Y fue tu voz la que dijo: los dos juntos, que vengan los dos juntos. Aunque no lo diga así, no dejaré a esa asna atada, desesperada. No dejaré a ese pollino sin su madre. Así, Señor, que nuestros padres permanezcan en nuestro corazón, y que la bendición que diste a nuestros padres sea bendición también para nosotros, y que como estuviste con nuestros padres, así estés con nosotros. Dile: Señor bendito, hoy sé que a esta pollina, a este pollino, tú no lo dejarás solo. Tú, Señor bendito, dirás: tráiganme a los dos. Dile: Señor, yo sé que mis pollinos crecerán en tus caminos y serán bendecidas y bendecidos, y tú, Señor, guardarás de ellos, y tú me permitirás mirar tu bendición y tu gloria en la vida de ellos, y tú me permitirás caminar junto a ellos, como permitiste a esa madre ir con su burrito. Y así, Señor, dile que también el amor de mis padres, su ejemplo, su inspiración y su fe me acompañen siempre. Tú eres padre de huérfanos, tú eres defensor de viudas. Tú, Señor, has hablado a mi corazón. Dile: Señor, recibo tu palabra y camino confiado, sabiendo dónde está el pesebre de mi Señor, sabiendo que tus brazos me cubren con tu gracia y tu misericordia, que tú me amas tal como amaste y tuviste misericordia y compasión de un burrito y de su mami. Así, Señor,
tú harás conmigo. Por tu gracia y tu bondad. Y di, Señor, a tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Este es el lugar de mi seguridad, el pesebre de mi Señor, donde nadie me puede señalar. Y si lo hacen, no me va a importar, porque estoy en el pesebre de mi Señor. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a Cristo Jesús! Pollino, pollina, polli. Ese es tu lugar, los brazos de Dios. Y di, aquí permaneceré. Aquí, Señor bendito. Porque el asno conoce el pesebre de su Señor. Dile, yo sé dónde está el descanso, sé dónde está la gracia, sé dónde está la misericordia. Da un aplauso al Señor, dile gracias, Señor, por tu palabra.